nuestro trovador premiado. Y Raúl Fatkin, que tuve el gusto de conocer personalmente el día de hoy, no sus obras, las consumía desde tiempo antes. Y bueno, brevemente, porque interesa escucharlo a él, vamos a decir que Raúl es un historiador profesor de Historia, egresado del Instituto Nacional Superior del Profesorado de Buenos Aires, y profesor conjunto titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y es profesor extraordinario emérito de la Universidad Nacional de Luján. Su larga participación en la investigación y en la elaboración de textos históricos le ha permitido dirigir investigaciones como la historia social del Río de la Plata, la parte colonial y poscolonial, la forma de movilización y acción colectiva y popular, guerra, gobierno local y procesos de construcción estatal. Tiene una innumerable cantidad de libros y de artículos. Yo traje para mostrar, porque quiero más que me lo firme después. Lo cholulo. Se lo iba a vender. Y lo puedo vender, porque con tu firma, mucho más caro. Esta obra preciosa que realiza en coordinación con Juan Carlos Garabalian, la Argentina colonial, el Río de la Plata en los siglos XVI y XIX, es un manual de historia, yo diría insuperable para quienes abordamos la historia desde una mirada regional. Tiene mucho que ver con los consejos de Ana sobre este tipo de materiales. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a Raúl y sin más, adelante. La primera vez que estoy en Las Piedras, es un honor para mí que me hayan invitado. No me queda muy claro por qué, pero no es falsa modestia, pero bueno, me interesaba mucho venir. Es un día especial. Parando al que se dedica a esto, un historiador, una historiadora, participa de una conmemoración pública, social, popular, eso se mete en un problema. Porque una cosa es conmemorar o recordar y otra cosa es investigar la historia. Y a veces la tarea del historiador es incómoda. Y si de algo sirve lo que hacemos, en algún momento logramos algo, es hacer pensar o ayudar a pensar, y para eso hay que molestar. Así que pido disculpas por anticipado. El objetivo no es molestar, pero es un día dejar en claro que son dos cosas distintas. Son dos cosas que tienen que ver con la historia, son partes, lo que acaba de explicarlo más que claro. Son inseparables, porque pensamos la historia no solo desde el presente, sino también a través del legado de los que antes pensaron la historia, y que, sepamos o no, todos llevamos de alguna manera esas tradiciones, esas maneras de mirar, esas maneras de pensar. El que fue el autor o la que fue la autora del título de este encuentro ¿Se escucha bien? Perdón si no se escucha bien. El que propuso el temario nos pone, a quienes somos historiadores, en varios problemas. Todos los componentes, los elementos que componen el título son controvertidos y objeto de discusión. Podríamos hacer un encuentro para discutir qué fue el artiguismo. Podemos hacer otro para discutir si las revoluciones fueron revoluciones. Podemos hacer otro para discutir
si fueron americanas, hispanoamericanas, latinoamericanas, sudamericanas. Y podemos hacer algo de discutir qué queremos decir con popular. Y seguramente después de todo eso no nos vamos a poner de acuerdo. Que es la parte rica de esto. No ponerse de acuerdo. Yo entonces, y pensar y reflexionar. Es un tema inmenso el que han propuesto. Entonces, yo lo invito, no voy a proponer una respuesta, sino invito a reformular la manera de plantearme la pregunta. No sé si soy claro. Voy a confesar lo que a mí me interesa, que no necesariamente es lo que a todos les interesa o a todos les puede interesar. A ver si soy más claro. Yo cuando estudiaba en la escuela secundaria me llevaba muy mal con la profesora de matemática que tenía la costumbre de invitarme a ir a los exámenes todos los años. Pero me enseñó algo, que desde entonces, cada vez que di clases durante toda mi vida de docente, hace mucho tiempo, no dejé de repetir. Ella decía, un problema mal planteado no tiene solución. Y yo me inspiro en eso no para hacer matemática, que no sé, sino para reflexionar e invitar a reflexionar la manera en que nos planteamos los problemas cuando pensamos en historia. Entonces, de la manera en que nos planteamos el problema, es probable que eso, que a veces es inconsciente, derive la manera en que lo afrontamos. O lo investigamos, o lo enseñamos, o hasta solamente lo pensamos. Entonces yo me di vuelta mucho al tema, pensaba, y la solución que le encontré es espantosa para el castellano, pero no tengo otra. La pregunta es, ¿qué fue el artiguismo? O la pregunta es, ¿qué fue siendo el artiguismo? ¿Qué quiero decir con esto? Parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Pues yo me pregunto, ¿qué fue el artiguismo? Puedo contestar A, B o C. Si me pregunto, ¿qué fue siendo el artiguismo? Se me abren un montón de otras preguntas. Es cómo fue cambiando, cómo se formó, cómo fue cambiando, cómo se transformó, qué fue para unos, qué fue para otros, cómo cambió el significado y el sentido para unos, cómo cambió para otros. No sé si soy más claro en lo que quiero decir. Y entonces, como el tipo de historia que a mí me interesa hacer, que no es la única, pero entonces, por lo que pido disculpas, pero que es la que a mí me interesa, es un tipo de historia que, como me dijo una vez una alumna en clase, ¿por qué te propones hacer un tipo de historia que sabes que nunca vas a poder lograr? ¿Qué historia me interesa a mí? La historia de la gente común. ¿Qué fue siendo el artiguismo para la gente común de Río de la Plata en los tiempos de Artigas? Y probablemente esa pregunta nunca la sepamos por completo, pero es la que me interesa. Es la que me atrae. Algo de lo que dijo Ana va dando indicios de que no fue una sola. La respuesta no es una sola. Probablemente nunca la sepamos. Porque la mayor parte de la gente que me interesa lo escribía. No genera documentos. Sabemos generalmente lo que otros dicen que dijeron, sabemos lo que otros dicen que pensaban, ahí es más dudoso. Sabemos más lo que hicieron, sabemos también lo que no hicieron. O lo que hicieron a veces y dejaron de hacer, o a la inversa. Entonces hay un montón de preguntas que convierten el tema de qué fue siendo el artiguismo en una pregunta extremadamente fascinante. Porque es la pregunta que, de poder contestarlo de alguna manera, nos repone la historia de una experiencia política popular
tremendamente intensa, masiva y derrotada. Y perdón que lo diga por el final. Y no por derrotada menos interesante y menos significativa para un historiador o una historiadora. Más aún, la historia de una rebelión popular derrotada, además de interesante historiográficamente, es muy interesante políticamente en los tiempos que nos toca vivir en el mundo. Entonces, ahí es donde se me abren las preguntas y tengo más preguntas que respuestas. Los contemporáneos contestaron algunas cosas. ¿Por qué decía de pedir disculpas? Porque entonces mi interés, decirlo aquí es casi una herejía, espero que no lo tomen a mal, no está en Artigas, sino en eso que nosotros, a falta de otra palabra, llamamos el artiguismo, que es incomprensible sin Artigas, pero quizá no se explique solo por Artigas. Más bien, seguramente no se explica solo por Artigas. Digo, como le he dicho a mis alumnos durante muchos años, San Martín cruzó los Andes, ¿es cierto? Sí. Lo repitieron en la escuela todos los años. Bien. ¿Saben historia? No. ¿Qué saben de los 5.724 soldados que cruzaron los Andes con San Martín? Entonces, ¿tengo que conocer a San Martín? Sí, les digo, claro, bien, conocer a San Martín. Pero hay que conocer a los que podamos de esos soldados y ni que hablar de las relaciones entre San Martín y esos soldados. Y con nosotros. Y la pregunta se multiplica. Y con Artigas pasa algo parecido. Entonces, si yo quiero contestarme qué fue el artiguismo, saber lo que pensaba, escribía, ordenaba, proponía Artigas es imprescindible, pero es completamente insuficiente. Entonces la pregunta, ¿qué fue siendo Artigas? Es, ¿qué fue siendo Artigas para quienes no eran Artigas? Para quienes lo apoyaron, del principio hasta el fin, para quienes lo apoyaron por un tiempo, para quienes se aliaron a veces, para quienes lo combatieron, para quienes se aliaron y después lo combatieron. A esta altura, imagino que están pensando que entonces no se puede saber nada. El único problema que tiene la historia, lo atractivo que tiene, este es un trabajo para gente paciente y perseverante. Y que deja un saldo, quizá mis colegas no sé, pero estén de acuerdo. Cuando uno se contesta una pregunta, más que una respuesta, lo que tiene después son nuevas preguntas. Entonces, todo lo que sabemos es mucho, pero todo lo que sabemos permite pensar otras preguntas. ¿Dónde está el mayor problema acá, en este caso, o uno de los mayores problemas? Es cuando uno pone esto que hemos dado a llamar al artiguismo, antes de venir, le pregunté, ¿cuándo aparece la palabra artiguismo? No lo sé. El uso más antiguo que encontré publicado es, Vicente Fidel López. No digo que lo haya inventado él, pero tenía mucha imaginación, ¿no? Eso hay que reconocerle que tenía mucha imaginación. Pero también hay que reconocerle que su imaginación se nutría, como él decía, de la memoria de su familia y de su ambiente social. Se inventaba, pero inventaba algo que no era solo de él. No estoy diciendo que Vicente Fidel López inventó el artiguismo, a veces hubo afirmaciones que se pueden entender mal. Estoy diciendo que es el documento más antiguo que yo encontré donde aparece la palabra artiguismo. Esto quiere decir que sería fantástico, ya que hay mucha gente joven, que muchos empiecen a rastrear documentos más y más antiguos a ver si podemos construir una arqueología
del uso de la palabra artiguismo. Ahora, si en los contemporáneos no utilizaban la palabra, tenemos que pensar cómo denominamos de lo que estamos hablando. Y en todo caso, no hay ningún problema, no estoy diciendo que no digamos artiguismo, pero aclaremos que no es un término de época. Salvo que sea y alguien demuestre que se entiende lo que propongo. ¿Por qué es interesante esto? Porque cuando uno reconstruye la geografía social donde Artigas y lo que nosotros llamamos el artiguismo ejerció su influencia política, esa geografía es inmensa, extremadamente diversa, económicamente, socialmente, culturalmente, completamente distinta de las fronteras nacionales, las imaginaran quien las imaginara, que después existieron, completamente distinta de las fronteras provinciales que después se establecieron. Ni siquiera se adecuó a las fronteras que podríamos llamar lingüísticas de la época. Entonces, ¿qué fue siendo el artiguismo? Y la pregunta se complica. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para quién? Una pregunta nos lleva a más preguntas. Americanos era una... ¿Qué designa americanos? ¿Una demarcación geográfica? O sea, la gente en 1811, 1812, 1812, los que leyeron, sobre todo los que escucharon el reglamento de 1815, y que probablemente no podían leerlo. Cuando escucharon americanos, ¿qué se imaginaban? ¿El mapa del continente americano? Nosotros tenemos un mapa que está internalizado, que es el mapa que el conocimiento geográfico ha producido, y me atrevo a ustedes no los conozcan. Mis compatriotas sí, el mapa del Estado Nacional Argentino, como si fuera una entidad eterna. Americanos es una designación en uso, y voy a empezar por el ejemplo más claro de situaciones de conmemoración. Cuando fue el bicentenario de lo que en mi país se llama la independencia argentina, y tuve que participar, con el rector, la Universidad de Rosario, toda gente muy importante, tuve que empezar, y lo que voy a decir acá no va a molestar, a mí molestó, pero tuve que empezar con una mala noticia. Y decirles al público que estaba asistiendo, que lamentaba informarles, que nunca se firmó el acta de la independencia argentina, que no existe. Que quizás ese es el origen de algunos problemas que tenemos que estar presentes, y que habría que pensarlo. Y que se había firmado otra cosa, que era el acta de la independencia de los países en América del Sur. Era un compromiso. Otra cosa. Y se publicó en castellano, en quichua y en aymara, no en guaraní. En castellano, en quichua y en aymara, y no en guaraní. ¿Por qué? Bueno, es otro tema de otro encuentro. Pero tiene mucho que ver con esto que llamamos el artiguismo. Entonces, cuando uno participa en estos encuentros de conmemoración, tiene un problema. Les cuento la verdad, que pienso que es la verdad, o me callo la boca. Bueno, trato de ser honesto conmigo mismo, con mi profesión, digo lo que creo que es la verdad. ¿Qué fue el artiguismo? Por lo pronto, una experiencia política que en esa época no tenía esa denominación que sepamos. Sabemos más claramente cómo los llamaron sus enemigos.
anarquistas. Mucho antes de Proudhon o de Bakunin. No es cualquier término. Si algo expresa en esa tradición que negaba la reivindicación de Artigas, una idea es la idea de Artigas como monstruo. El primero de los monstruos, el creador de los sucesivos monstruos. La idea de una especie de fenómeno, no sé, una amenaza, pero además una deformación inaudita. Y ese diagnóstico que estoy describiendo no respetaba fronteras, las actuales fronteras nacionales. Llegaba en ambos lados del Río de la Plata. Y no solo del Río de la Plata. Entonces, ¿cómo contestarlo? Si americano no es una definición geográfica, sino una definición política, porque eso es lo que fue. Nada más apropiado para integrarlo en el lenguaje de una experiencia política. Ahora, es una definición, un término político controvertido y cuyo significado está en disputa. No se define quiénes son los americanos por el lugar de nacimiento, ni siquiera por el domicilio. Es una definición política. Se define por un alineamiento político. Quiénes son y quiénes no son americanos. Y lo mismo pasa con otras identidades políticas nuevas, construidas en tiempos nuevos. Como repuso Liliana, no lo voy a explicar acá, porque ya lo saben, y ya lo aprendí yo diciéndola de ella, la idea misma de oriental es una innovación, una producción de una experiencia política. Y la activación política de amplia masa de la población. Y las revoluciones, por lo general, casi todas las que yo alguna vez estudié, casi todas son guerras civiles. Y las guerras civiles suelen ser los caminos más habituales que adoptan las revoluciones. Y de la guerra que estamos hablando es una guerra civil de la cual derivan procesos de independencia. Y no procesos de independencia que se transforman en guerras civiles. Ese es mi punto de vista. El artiguismo es una experiencia política extremadamente variada y cambiante, que tiene un desarrollo completamente original y distinto a otras experiencias políticas populares. Pero todas las experiencias políticas populares son originales y distintas. No hay dos que sean idénticas. Puede haber algunas más parecidas que otras. ¿Se parecen por sus lenguajes? Sí, estas se parecen más a la otra. Tienen que ver con influencias intelectuales, fuentes doctrinarias, cajas de herramientas disponibles para los dirigentes o ayudantes de los dirigentes. Pero difícilmente podamos contestar en base a textos doctrinarios por qué las clases populares rioplatenses, en su mayor parte, estaban a favor de la revolución, estaban a favor de la república, estaban a favor de la independencia, estaban a favor de la información, de la federación, perdón. No podemos contestarnos esas preguntas solamente conociendo qué ideas manejaron los líderes de esas experiencias revolucionarias. No sé si se entiende lo que quiero decir. Si es una experiencia política regional extremadamente heterogénea en términos sociales, extremadamente heterogénea en términos territoriales y extremadamente heterogénea en términos étnicos, raciales y lingüísticos, es probable que los
fue siendo el artiguismo, fue algo distinto en cada territorio, en cada momento y para cada uno de los actores sociales que lo integraron, que se aliaron o que lo enfrentaron. Entonces hay un universo de problemas que nos quedan abiertos. De lo que no hay duda es que fue una experiencia política popular. De cualquiera sea la manera en que definamos el artiguismo, y la mejor manera de saber cuándo una experiencia política es popular, o la más rápida y la más fácil de comprobarlo, es leer qué dijeron sus enemigos, los que la enfrentaban. Y de eso no tuvieron duda. Y no tienen dudas desde el primer momento. No tienen dudas antes que exista algo que podamos llamar el artiguismo. Y hay algo ahí en la cual las fuentes que leemos actúan parecido a los medios de prensa televisivos de mi país, al menos cuando hay una protesta popular, utilizando los mismos argumentos. Una explosión súbita, repentina, inesperada, que se propaga como un reguero de pólvora, se convierte, adopta formas racionales, extremadamente violentas, incomprensibles. Y cuando hay que formular una explicación, la explicación es siempre la misma. ¿Quién estaba atrás? ¿Quién nos manipuló? Siempre la misma. Y eso es lo que dicen las autoridades de Montevideo, si no me equivoco, frente a lo que está sucediendo acá. El honor que me trajeron ustedes acá. Se lo explicaron así. Y se lo preguntaron, no tenían dudas de que era así. La pregunta es, ¿nosotros vamos a explicarnos esa súbita, aparentemente súbita rebelión que tan rápido se propaga de la misma forma que las autoridades coloniales de Montevideo, pero cambiando la valoración? ¿O vamos a buscar alguna otra explicación? ¿Por qué se produjo? ¿Qué estoy tratando de invitarlos a pensar? No estaba escrito en ningún lado, no hay ninguna ley que lo obligara, ni ley divina ni humana, de que los sectores populares, las clases populares, o como a veces los hombres, las mujeres del común, o como solemos llamarlos, los indios, los mulatos, los mestizos, los esclavos, todas esas etiquetas ayudan a la gente que a mí me interesa más. No hay ninguna ley humana o divina que obligara a que esa gente estuviera a favor de la independencia, la revolución, la república y la federación. Lo estuvo. Si demostramos que lo estuvo, y en gran parte sabemos que lo estuvo, una buena parte lo estuvo, eso fue una acción política. Y hay que explicarla en términos políticos. No fue una reacción espontánea, menos fue una reacción instintiva. Nada, no era ni un mandato divino ni un llamado del futuro que atravesó el tiempo. Hay que explicarlo en términos políticos. ¿Cuál es la prueba de eso? El ejercicio de la historia comparativa. Lo que distingue al artiguismo como experiencia política, en mi opinión, no es tanto la bandera de la independencia, la república, la federación, que por supuesto forman parte del programa político de Artigas, no me cabe duda de eso. Pero movimientos populares insurreccionales a favor de la independencia, la república y la federación hubo en otros lugares de Hispanoamérica y fueron derrotados antes de 1815. Lo que distingue a la revolución rioplatense de otras revoluciones hispanoamericanas contemporáneas es que es la única, en cualquiera de sus vertientes, que no es derrotada en 1815. Después viene otro cuento. La historia cambia de rumbo.
Pero si yo hago la foto de 1815 tengo ese panorama. Lo que tienen en común todos los movimientos revolucionarios derrotados surgidos en 1809 y 1810 hasta 1815, cuando son derrotados, es que todos concitaron el apoyo de clases populares, de indios, de mulatos, de mestizos, de campesinos, de artesanos, de peones, no solo de eso, pero también tienen en común otra cosa. Todos los movimientos insurreccionales derrotados hacia 1815 no fueron derrotados por ejércitos llegados desde la metrópoli, por lo que en la escuela llamamos los realistas, o los españoles, sino que fueron derrotados por ejércitos en su composición social no era radicalmente diferente de los ejércitos que nosotros llamamos patriotas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estamos en presencia de una guerra civil, donde las clases populares no actuaban unificadas, porque en el momento de la historia que las clases populares actúan políticamente unificadas, la historia hubiera sido totalmente distinta de la que conocemos. Y el presente ni les cuento. ¿Se entiende lo que trato de decir? Entonces tenemos un problema. La adhesión popular a la independencia, la revolución, la federación, no era obligatoria. Es una opción política. Esa adhesión debió ser conquistada. Esa adhesión no solo debió ser conquistada, esa adhesión generó participación activa, intervención creativa, imaginación, deseos, aspiración al menos, de que el mundo podía ser distinto. Y sin embargo fueron derrotadas. Entonces, ¿de qué sirve estudiar una gran experiencia política de rebelión popular? Sirve para conocer dos cosas enormes en la historia. ¿De qué manera la gente común llega a desear, pensar, imaginar una realidad distinta de la que le toca vivir? ¿Y de qué manera funciona la obediencia y la subordinación? Porque en el momento que se quiebra es cuando entendemos por qué antes funcionaba. Porque lo cierto es que pensado de este modo, el artiguismo es un fenómeno político, por lo menos regional, de una región de contornos absolutamente difusos y cambiantes. Y vuelvo a insistir, casi lo podemos imaginar como o pensar como una inmensa coalición policlasista y multiétnica, donde en cada territorio, cada uno de los grupos y sectores gestó sus modos de darle un significado y pujó por darle un significado al movimiento político que estaban integrando, o el que se sumaba. Y en cada territorio y en cada uno de esos momentos, cada uno de los grupos, cuando actuó colectivamente, se fue alejando o disgregando de ese movimiento político. Es una coalición que se va construyendo y ampliando y que después se va fragmentando, desintegrando hasta ser derrotada. Hay un momento clave, hay varios momentos clave, yo ya voy demasiado, ¿no? Pero yo tengo para mí que hay un momento absolutamente decisivo. No es el único, pero hay un momento absolutamente decisivo, que es el momento en el cual el artiguismo no solo es una alternativa política, una dirección política alternativa al gobierno revolucionario con sede en Buenos Aires, sino cuando se transforma en el canal de la movilización indígena al norte del Río de la Plata y sobre todo en el área misionera. Y cuando se llega a ese momento, se convierte en la mayor amenaza al orden social colonial que haya conocido el Río de la Plata. Y probablemente eso explique parte, al menos, de los aliados que fue perdiendo
y de los enemigos que fue concitando. Lo expliqué bastante de ese momento. Si estoy en lo cierto, y estoy simplificando mucho, lo que tenemos que pensar es algo que señaló Ana al principio y yo los invito a que reflexionemos alguna vez con más tiempo. Conmigo o con ustedes por su cuenta. ¿Cuál es el lugar de Hispanoamérica en la era de las revoluciones que Hobsbawm definió con mucha razón? Sucede entre los años 70 del siglo XVIII y los años 40 del XIX. No fue solo un espacio que recibió los coletazos de las revoluciones que sacudían a Europa. Fue eso, pero no fue solo eso. El mismo Hobsbawm, que al comienzo había pensado que la era de las revoluciones se explicaba nada más que apelando a la idea de lo que llamó al principio la doble revolución, la francesa y la industrial británica. Cuando hizo un balance de su vida, relató el descubrimiento, esa fue la palabra que usó, que significó para él comenzar a conocer América Latina. Y ahí fue cuando dijo que Latinoamérica se le presentó como un laboratorio del campo histórico. Un laboratorio casi siempre muy distinto de lo que había cabido esperar. Un continente creado para socavar las verdades convencionales. Un continente que ofrecía una auténtica variedad de salidas alternativas a la misma situación histórica. Entonces el problema que tenemos los y las historiadoras latinoamericanas, los y las profesores y profesoras de historia en Latinoamérica es encontrar una manera de relatar el lugar de Latinoamérica en la era de las revoluciones, no por lo que otras influyen en Latinoamérica, sino por la creatividad y la influencia que generaron las revoluciones en Latinoamérica. Una variante de esas revoluciones, parte de ese mismo proceso revolucionario, fue el artiguismo. Entenderlo significa recoger mucha información, pensar muchas cosas, repensar muchas cosas, pero cambiar los modos de hacernos las preguntas y usar, esta es mi propuesta, un criterio comparativo para encontrar qué fue lo diferente, qué fue lo distinto, qué es lo singular, si es que lo tiene. Vuelvo a esa pregunta. ¿Por qué los otros movimientos revolucionarios son derrotados? ¿Por qué tenemos los rioplatenses que estamos a favor de la independencia y la revolución desde el primer día? ¿Quién los había hecho así? Tiene que haber una historia que explique eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tiene que haber razones, no solo estructurales, no solo económicas, también culturales, también políticas. Entonces lo que me empecé a preguntar y empecé a buscar es ¿por qué había esclavos, pueblos indígenas, comunidades indígenas que se aliaban con los realistas y apoyaban la restauración de la monarquía y hasta del absolutismo y combatían a los movimientos revolucionarios? Bueno, esas historias se pueden contestar solo regionalmente, como las variantes del artiguismo, y que fue siendo solo se pueden contestar e identificar regionalmente. Pero ¿qué tienen en común esa adhesión popular a lo que podríamos llamar a la contrarrevolución, a la defensa de la monarquía? Algunas cosas en común tienen. La más notable, ver en el proceso revolucionario una amenaza de derechos aceptados por el orden colonial. Imponer, a cambio de ese apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias,
la necesidad de que se hagan concesiones, reconocimientos de autogobierno, derechos de autonomía territorial, acceso a las tierras. Hay una lógica anticolonial en muchos de los movimientos populares favorables a la contrarrevolución, en el sentido que cuestiona cómo era el orden colonial. Y ese es el gran saldo de las guerras de independencia. No es la formación de los nuevos estados. Para que se formen los nuevos estados, en la mayor parte pasaron décadas entre el final de las guerras, que llamamos de la independencia, y la formación de los nuevos estados. Décadas. Y en el medio hubo una extrema variedad de formas estatales fallidas, de intentos de construir estados que no sobrevivieron, que no lograron superar la prueba de la historia. Pero ¿qué deja como saldo esa guerra de independencia? El mayor desafío de las élites y de las clases dominantes latinoamericanas: cómo desactivar la movilización política de los grupos sociales plebeyos. Cómo gobernar sin necesitar el apoyo movilizado de grupos políticos y sociales plebeyos. Ese es el gran desafío del siglo XIX hispanoamericano. En cada región adoptó diferentes formas, pero le dio a algunas regiones, y creo que Río de la Plata es una muy clara, le dio una marca plebeya a su historia política que nunca terminó de borrarse. Así que el gran fantasma que recorre el pensamiento, la reflexión, la escritura, pero sobre todo los sentimientos de las élites políticas del siglo XIX en casi toda Hispanoamérica, es esta idea del monstruo encarnado en lo que algunos llaman la guerra de los colores, la guerra de razas, la guerra social. Distintos modos de nombrar una guerra que derivaba de una revolución que estaba apurados en que terminara de una bendita vez, y con la cual habían conseguido el acceso al poder. El tema es inmenso, no contesté ninguna de las preguntas, espero haberlo despertado en alguno la curiosidad y la ganas de buscar esas evidencias o nuevas evidencias que nos ayudan a contestar alguna de ellas, sabiendo que todas las respuestas van a ser provisorias. Les agradezco la atención, perdón por la extensión y por la falta de voz. Gracias.